Este, creo que en cuanto a las habilidades em, prácticas, digamos, las todavía los que les tocó llevar los laboratorios durante la pandemia se resiente un poco esa parte, ¿verdad? Lamentablemente, bueno, ahí fue una cosa que hubo que hacer por emergencia, pero definitivamente no fue lo mejor. Este, bueno, al respecto, entonces, acá tenemos este, el material del curso, ¿verdad? Em, en general, antes de iniciar un poco con la tutoría, valdría la pena hablar la parte de la evaluación, ¿verdad? Que hay una actividad evaluativa extensa, como un tipo examen, ¿verdad? Que este, tenemos tres de un 20%, ¿verdad? Tenemos un par de tareas, tenemos una actividad evaluativa oral y tenemos unas cuatro actividades evaluativas cortas que serían como tipo quiz, ¿verdad? En el cronograma claramente pues está, ¿verdad? Cada parte. Hoy veríamos la parte del capítulo 10 que es la parte de gases, ¿verdad? La próxima semana veríamos el capítulo 11 que es sobre líquidos y fuerzas intermoleculares. Después veríamos la parte de disoluciones y después vendría el primer examen, ¿verdad? Esa semana no tenemos tutoría virtual. Em, para este cuatrimestre, la actividad oral, pueden ver, está programada posterior al primer examen, ¿verdad? Entonces, pues yo ahí quedo de hacerles un forms para que se anoten, ¿verdad? En general lo hemos hecho, yo he sido, digamos, permisivo en que lo hagan, ya sea de manera individual, los que quieren hacerlo de manera individual, o que lo hagan en grupos de dos o tres, ¿verdad? Si lo desean. Profesor, Ajá. esa actividad es similar a la que se hizo en Química 1. Se pone un ejercicio, se resuelve y luego uno le manda una foto de la resolución y usted hace consultas. Básicamente es el mismo esquema. Eh, yo por lo general, digamos, si cuando se conectan ustedes me lo logran explicar ahí, este, a veces no es necesario que envíen el archivo. Digamos, algunas veces que por algún problema de conexión o algo así, entonces pedimos que lo envíen, pero em, si ustedes lo logran resolver ahí, algunas veces con eso nos basta para calificar esa actividad, aunque la verdad es que para uno es muy cansado, digamos, en el sentido de que hay que conectarse muchas veces. em, lo que, lo que a mí sí me gusta es que es en el rato que tenemos un chancecito como para conversar, ¿verdad? Yo a veces veo como en qué les va más o menos, ¿verdad? ¿Qué temas no van entendiendo bien? Algunas veces les hago algunas recomendaciones, ¿verdad? Entonces, en esa parte, perdón, la actividad sí es importante, ¿verdad? Luego tenemos el segundo examen, otras dos tutorías virtuales, el tercer examen y se acaba. Los exámenes como tales están en el mismo horario que nosotros tenemos la tutoría, por ende, esos días no nos conectamos, ¿verdad? Ustedes se conectan de... Ah, bueno, pero esperen un segundito para ver. Creo que este año sí nos vamos a conectar.
Sí, es que, perdón, sí, una de las cosas que discutimos en la última reunión, que durante durante el examen, este, se les va a pedir estar conectados con cámara, ¿verdad? Eso lo podemos discutir un poquito después, em, antes antes del examen, ¿verdad? Pero que lo tengan presente que esa parte sí se les va a pedir que se conecten con cámara de video. Em, Me devuelvo acá al aula, ¿verdad? Las actividades, ¿verdad? Por ejemplo, este diagnóstico que está abierto ya, eh, pues ustedes pueden acceder, ¿verdad? Ahí directamente y pueden realizar el intento como tal. Me preguntaron sobre las tareas. Las tareas por lo general viene un link en el cual está la explicación de cómo hacer la tarea y después viene, vamos a ver, si yo lo puedo poner en vista, creo que hay una forma en la que yo puedo ponerle, digamos, es que a ustedes no les va a aparecer esto, ¿verdad? A mí obviamente me parece para calificar, pero a ustedes lo que les va a aparecer es una casilla para subir el documento, ¿verdad? Entonces ahí en ese que dice entrega tarea, es en el que ustedes suben el documento, ¿verdad? Y en esta parte donde dice evaluaciones virtuales, vienen las pruebas cortas y vienen las pruebas largas. Em, Como recomendación, eh, pueden hacer como un calendario, ¿verdad? En el teléfono, como ponerse los recordatorios de todas las fechas para que los vayan teniendo presentes. Este, las tutorías, las tutorías virtuales, todas van a utilizar exactamente el mismo link, ¿verdad? Y también ahí les puse un link del canal de YouTube, ¿verdad? Eh, el video queda público, ¿verdad? Nada más para que lo tengan ustedes ahí presentes, ¿verdad? Que eventualmente, si hay alguna consulta o algo que tengan que sea una cosa muy privada, que no quieran que quede en la grabación pública, pues me comentan y pausamos la grabación o algo así, ¿verdad? Eh, no hay problema en ese aspecto, ¿verdad? Pero es decir, se me ocurre como algo respecto a una nota de ustedes o algo así que tal vez ustedes no quieren que no sé, obviamente todo transparente, ¿verdad? No estoy insinuando nada, nada más que ustedes consideren pues que es información personal sensible o algo así, que no quieren que esté en YouTube, pueden pedir y que pausemos la grabación. Em, por solicitud de la universidad, las clases se graban, ¿verdad? Entonces también por eso, de antemano, les digo, van a quedar todas ahí. Si alguno sabe que las va a ver de manera asincrónica, también les recomiendo, para el canal le pueden dar ahí suscribir o le pueden dar notificaciones como ustedes quieran, ¿verdad? Si quieren que les avise en el momento en el que van a estar. Em, yo por lo general, digamos, tenemos la clase, esto se graba, la computadora tarda un par de horas tal vez procesando, tal vez un poco menos, procesando el video y el video tarda otro rato en subirse, ¿verdad? Normalmente el mismo día, un poco más tarde, o a más tardar, digamos, el día siguiente, por lo general, el video ya les aparece disponible, ¿verdad? Pero sí toma un rato, ¿verdad? Tanto la computadora en generarlo, no sé por qué es así, pero cuando termina la sesión, Zoom dura varios minutos generando el video, después toma algunos minutos subirlo y después YouTube hace pues un chequeo ahí de seguridad, cosas de plagio y no sé qué cosas, y ya posterior a eso ya les aparecen. Em,
¿Dudas con respecto a la metodología o la evaluación? Profe, ¿son solo las evaluaciones extensas o las que son más grandes que van a ser sincrónicas? Las demás tiene Sí, uno como toda la semana. ajá, las demás, ya le digo en qué horario están. Sí, por ejemplo, prueba corta uno dice abre el lunes 12 de junio a las 00 y cierra el domingo 18 de junio a las 23:59. Sí, son realmente las largas las que son sincrónicas. Em, para que lo tengan presente también y tomen las previsiones en cuanto a internet, ¿verdad? Tratar de tener una computadora disponible que tenga pues internet de buena calidad, ¿verdad? Para que la puedan realizar sin mayor problema. En caso de que se les presentara algún problema, traten de notificarlo tan pronto sea posible, ¿verdad? Yo entiendo pues que si se les fue la luz y el internet, pues no pueden mandar un correo o un mensaje. Traten de tomar las evidencias de lo que pasó, documentarlas y enviarlas tan pronto como sea posible, ¿verdad? Eso nos da un mayor chance de poderlos ayudar. Aunque en principio las pruebas no se reponen, ¿verdad? Em, digamos, a no ser que haya una justificación de las reglamentarias, em, pues en algunos casos que puedan ser justificables podemos revisar, pero siempre y cuando, vamos a ver, no es lo mismo que si la prueba empezaba a las 7, este, alguien a las 7:30 evidencie que pasó media hora sin electricidad, a que una semana después alguien aparezca diciendo que no pudo haber hecho, que no pudo hacer el examen porque no tenía internet, ¿verdad? Entonces nada más para que lo tengan presente. Eso por una parte. Por otra parte, una cosa que tal vez no es tan bonita de comentar, pero que creo que sí es importante discutir. em, por diversas razones, a nosotros se nos ha hecho más que evidente que en estas primeras clases, por lo general ustedes generan un chat de WhatsApp, ¿verdad? En el cual se comparten información durante las evaluaciones, ¿verdad? Y por diferentes razones nos hemos dado cuenta de muchos estudiantes que han hecho eso durante una evaluación. Si llegamos a tener alguna prueba de eso, eso se considera plagio, ¿verdad? Este, yo en los cuatrimestres anteriores, para mí es un asunto muy penoso, ¿verdad? Pero es lo que corresponde. Se hace un proceso disciplinario. Y ustedes pueden revisar esto va pues los superiores míos, digámoslo así, se hace una investigación, se hace un proceso. Si se toma una conclusión, hay una sanción que ustedes ahí pueden ver, el reglamento las dice. Por lo general, la sanción más leve es darles una nota de 0 en el examen o en la actividad que se esté evaluando. Y las sanciones más fuertes que se aplican normalmente cuando hay reincidencia y ese tipo de cosas, pero dependiendo del caso se podrían aplicar también, van desde prohibirles matricular un tiempo hasta expulsarlos de la universidad, ¿verdad? Entonces, lo digo para que lo tengan presente, se han aplicado ese tipo de sanciones. Y em, a veces algunos infiltrados en los chats nos han dicho que tampoco los chats a veces ni siquiera parecen ser de gran ayuda para que contesten las preguntas. Entonces, pónganse a pensar ustedes si a veces vale la pena jugarse un chance de que le anulen un examen porque le manden una foto o un audio en el que al final medio se entiende la resolución de un ejercicio o algo así, ¿verdad? U otras cosas que nos han pasado
en tiempos recientes es que no les voy a decir cómo, pero em, nos han aparecido las evidencias de, por ejemplo, personas comprando exámenes, o sea, pagándole a, a un tercero para la resolución del examen, ¿verdad? Otra vez, eso se sanciona, ¿verdad? Este, piensen, por ejemplo, ¿verdad? Algunos de ustedes si tienen situaciones de beca y demás, todo lo que están comprometiendo por un asunto deshonesto. Y sobre todo, yo les voy a ser honestos, a mí, a veces, yo no sé, hubo un video, por ejemplo, que se hizo famoso hace unos años de un señor, un profesor mayor, que se le congeló la pantalla cuando empezó la pandemia y los estudiantes le dijeron, estripe no sé qué teclas, ¿verdad? Entonces él lo estripó y básicamente era una broma. Lo que hizo era un comando para cerrar el Zoom o lo que sea que lo que sea que estuviera utilizando. Em, el señor después hacía una reflexión sobre la educación y decía, la educación es uno de los servicios más raros porque a veces parece como que las personas que lo toman no quisieran ser educados, ¿verdad? Yo creo que tal vez es una generalización que pudiera resultar grosera, ¿verdad? Y nosotros entendemos que especialmente en la población de la UNED, muchos de ustedes trabajan, incluso viven en zonas alejadas, ¿verdad? Lo cual es un asunto muy de admirar. Pero digamos, al final esto no puede ser una excusa para ser deshonesto, ¿verdad? Yo creo que si vienen a la universidad, el objetivo fundamental es aprender, ¿verdad? Nada más para que lo tengan presente. Y no sé si todos son de enseñanza, ¿verdad? Yo en años anteriores, los, los estudiantes que he tenido, la mayoría han sido de la carrera de enseñanza, que también uno se pone a pensar, bueno, si se están formando como futuros educadores, pues esa parte ética también siempre es muy importante. Ok, entonces, ya para entrar un poquito en materia, vamos a ver. Profe, perdón, yo tenía nada más una última preguntita. Ajá. Tal vez está relacionada con la tutoría o con los laboratorios, tal vez, pero bueno, no sé si sigue funcionando de la misma forma. Los sábados, digamos, creo que en nuestro caso, o al menos en el mío, la tutoría dice que es de 9 a 11, ¿verdad? Incluyendo supongo que la sesión de laboratorio. ¿Esos sábados tenemos tutorías de la teoría también, como antes, y luego el laboratorio, o todo eso es una sesión de laboratorio, como de 9 a 1? No, los laboratorios tienen, digamos, la teoría es este horario. Ok, Nos ok. vemos los miércoles de 7 a 9, las semanas que no hay examen presencial, ¿verdad? Y las semanas que hay examen presencial se conectan a hacer el examen. Em, el laboratorio, este, tenemos unas tutorías em, virtuales en las cuales se toma el tiempo, digamos, para explicarles lo que hay que hacer, ¿verdad? En la teoría que fundamenta el experimento y ese tipo de cosas. Y las semanas que hay sesión de laboratorio, por lo general se van a hacer dos prácticas al mismo tiempo, ¿verdad? Porque, digamos, son como 4 semanas, ¿verdad? Entonces, cada semana eh, se hacen dos prácticas. Eso un poco para considerar, ¿verdad? Que hay muchos que viajan de lejos. eh, los laboratorios, pues, por lo general agrupan personas en una sede de varios lugares. Entonces, para aprovechar un poquito más el tiempo. Pero Ok, eso, pero eso todo ese tiempo es de laboratorio, entonces. todo ese tiempo es de Ok, laboratorio. Ahora, algunas veces la tutoría virtual, la que se toma, digamos, para explicar el experimento, tal vez no vaya a durar 4 horas, ¿verdad? Bueno, yo nunca he durado 4 horas. De hecho, el cuatrimestre pasado
preferí pedirles que llegaran una hora antes y hacerla de manera presencial ahí mismo, ¿verdad? Así aplicábamos el quiz y demás ahí antes de iniciar el laboratorio. Eh, Aunque era menos tiempo, me resultó más efectivo que verlos en línea, ¿verdad? Pero bueno, ya eso es cada profesor, pero yo pienso que probablemente las tutorías virtuales vayan a durar como un par de horas, no creo que duren 4. Ok, súper bien. No, muchas gracias. Ok, con gusto. Perdón, disculpe, con permiso. Ujú. Eh, esta asignatura de Química Teoría 2 tiene solo exámenes virtuales. Este, o sea, ¿a qué te refieres? Que si no hay examen presencial. Ajá, no hay exámenes presenciales, ¿o sí? Yo entiendo que la UNED de momento no tiene, creo que hay una excepción que era matemática. No Ajá, sé, no, es pero que creo que ahorita se confundió y dijo presencial, entonces me quedé como un poco bateada, pero ya entendí, digamos, sí, no hay, solo son virtuales. solo son virtuales. Sí, lo único que es presencial es el laboratorio. Listo, muchas gracias. Y Pero las pruebas cortas, ¿verdad, profe? De ese laboratorio. Ajá, ajá, el laboratorio, digamos, es un curso aparte, ¿verdad? Entonces, durante la primera sesión me imagino que el profesor les explicará todos los detalles, porque es una orientación aparte, ¿verdad? Es una nota aparte. Entonces, por eso, digamos, no lo he incluido como en esta parte que yo les estoy explicando. Em, pero sí, yo entiendo que la UNED eliminó, creo que la excepción es matemática, según escuché, pero que eliminó las pruebas presenciales. O sea, que el departamento que las aplicaba ni siquiera existe. Escuché por ahí. O sea, que todo se está haciendo eh, en línea. Que es bueno y es malo, ¿verdad? Es bueno porque hay una facilidad de desplazarse menos y demás, pero es malo porque sí hay una parte de fraude académico, ¿verdad? Que hemos visto y que insisto, o sea, nos hemos dado cuenta, lo cual para mí es un asunto que es un poco incómodo, ¿verdad? Pero yo por ética profesional tomo las acciones que hayan que tomar, ¿verdad? Este, Nada más se los decía así. Em, ¿Alguna otra consulta? Estamos. Bueno, voy a iniciar entonces. Voy a hacerles primero una presentacioncita y después trataremos de resolver algunos ejercicios. Ok, ¿cómo muevo esto para arriba? Ok. Esta presentación está basada en un material ahí sobre el libro de texto, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de los gases, este, los gases, como ustedes saben, ¿verdad? Son moléculas que están distantes unas de otras, tienen propiedades físicas semejantes. Em, por lo general se componen de elementos no metálicos con fórmulas simples, ¿verdad? Es decir, moléculas pequeñas que no tengan fuerzas intermoleculares grandes, por eso no se unen unas con las otras, ¿verdad? Em, los, los gases, digamos, pues el líquido, digamos, uno lo pone en un recipiente y toma la forma, ¿verdad? Se mantiene contenido. El gas, el gas no, ¿verdad? El gas, si uno lo tiene en un recipiente de 1 litro, ocupa 1 litro, pero si usted lo pasa a un recipiente de 20 litros, ocupará los 20 litros, ¿verdad? Este, También son compresibles, lo que quiere decir es que se pueden comprimir, ¿verdad? Si se someten bajo presión, eh, podemos disminuir muchísimo el volumen. Las densidades son muy bajas, ¿verdad? Y digamos, dos o más gases forman mezclas homogéneas.
Digamos que el estado de un gas se puede definir en términos de temperatura, presión, volumen y cantidad de gas que puede estar expresada, digamos, en moles. Luego, en los gases es importante la parte de la presión, ¿verdad? La presión es una fuerza aplicada por una unidad de área. Este, digamos, si uno tiene un cilindro de, por ejemplo, de gas de cocinar o de algún otro gas, que el gas pueda fluir hacia afuera del cilindro es porque tiene una presión que es más alta, digamos, a la presión atmosférica, ¿verdad? Eso lo hace fluir. Em, tenemos varias unidades de presión, ¿verdad? Por ejemplo, el Pascal, que es la unidad del sistema internacional, que es un newton entre metro cuadrado, ¿verdad? Que ustedes, como pueden verlo, el newton pues es la unidad de fuerza del sistema internacional y el metro cuadrado pues la unidad de área, ¿verdad? También tenemos un bar, que un bar son 100.000 pascales, ¿verdad? O 100 kilopascales. También tenemos los milímetros de mercurio o también se los llama Tor, como de Torricelli, que es el, el que, el que, digamos, inventó esta técnica, que se tiene que ver con la cantidad de milímetros de mercurio, ¿verdad? Cuando uno utiliza algo como lo que aparece aquí, ¿verdad? Un tubito que se llena de mercurio, em, ese tubo tiende a formar una altura que uno la puede medir en milímetros dependiendo de la presión aplicada en el otro extremo, ¿verdad? O el tubito podría ser como una U, digamos, por ejemplo, este que es al vacío sería como un barómetro, pero también podríamos tener un manómetro que nada más mide como la diferencia de presiones entre un lado y el otro, ¿verdad? Vamos a ver, como que yo hiciera un tubito, ¿verdad? Él tiene mercurio en la parte de abajo, entonces si de un lado de ellos se aplica una presión, el, el tubo va a bajar y a subir de un lado y del otro, generándome una diferencia que yo la puedo medir en milímetros, ¿verdad? Y, y básicamente esos son los torques, ¿verdad? Em, para convertir de una unidad a otra, por lo general utilizamos em, estas, estas equivalencias, ¿verdad? Tenemos una atmósfera, que una atmósfera sería la presión atmosférica al nivel del mar, ¿verdad? Que sería igual a 760 milímetros de mercurio o 760 torr, y esto sería igual a 101.325 kilopascales o a 101.325 pascales, ¿verdad? Y luego, bueno, de Pascal hacia bar, como estaba aquí en la parte de... Ahora, ¿cómo hago para no escribir? Ya, ok. Aquí estaba el dibujito que les mencionaba, ¿verdad? La presión de un gas puede empujar, digamos, un tubo que estuviera abierto en los dos extremos, generando una columna de mercurio de una altura determinada, y esa altura eh, nos mediría, digamos, la presión. Mira, ¿y cómo hago para borrar? Ah, es que se escribe encima de la presentación. Ok. Lo mencionábamos un poquito más atrás, ¿verdad? Existen esas tres equivalencias entre la presión atmosférica estándar, que es la presión al nivel del mar.
Si uno estuviera a una altura, por ejemplo, em, cuando ustedes, por ejemplo, les toca hervir agua, pero están, digamos, como yo que estoy en Heredia no hierve a 100, hierve a un poquito menos, porque la presión atmosférica disminuye con altitud, ¿verdad? Si uno estuviera al nivel del Cerro de la Muerte, la presión atmosférica todavía disminuye más por la altitud. Este, Luego entonces hay un conjunto de leyes o proporcionalidades que se han utilizado para estudiar la forma en la que se comportan los gases. La primera de ellas sería la ley de Boyle, que dice que el volumen de una cantidad fija de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, si yo tuviera un gas en un volumen grande y yo lo presiono, ¿verdad? Obviamente la presión del gas aumenta y el volumen disminuye. Eso es lo que quiere decir que es inversamente proporcional. Es decir, en la misma medida en la que aumenta la presión, disminuye el volumen. ¿Verdad? Hay algunas cosas que se derivan de esta ley, como el hecho de que la presión por el volumen es igual a una constante cuando se cumple esto que decía aquí atrás, que la temperatura es constante y la cantidad de gas. ¿Verdad? Es decir, que si yo comparo dos gases, yo podría decir que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Aquí hay un par de gráficas, no es muy importante esto, pero uno podría estudiar, por ejemplo, que si el volumen con respecto al inverso de la presión nos daría una gráfica de este tipo, ¿verdad? Eso de que es inversamente proporcional, la proporcionalidad quiere decir que esto se comporta como una línea recta, es decir, que aquí no hay ningún cuadrado ni ningún coeficiente, ¿verdad? Tenemos otra ley que se llama la ley de Charles. Em, La ley de Charles dice que el volumen de una cantidad fija de gas a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Eso, como está en este dibujito, lo que quiere decir es que si yo tengo un gas y lo enfrío, él va a ocupar un volumen más pequeño. Por el contrario, si lo caliento, va a ocupar un volumen más grande. ¿Verdad? Un poco como los globos estos esos que flotan, ¿verdad? Comienzan a calentar el gas. Entonces él se vuelve menos denso, ¿verdad? Ocupa un volumen más grande y hace que se pueda levantar, que pueda flotar. Eso a su vez implica que el volumen es igual a una constante por la temperatura. A una constante otra vez cuando se cumplen los supuestos mencionados en el punto anterior, que la cantidad, em, que la cantidad de masa es constante y que la presión es constante. Entonces, de manera semejante, si hacemos una gráfica de volumen versus temperatura, se va a comportar más o menos de manera lineal. Y también esto significa que si yo tengo un volumen 1 entre una temperatura 1, sería igual a un volumen 2 entre una temperatura 2. Ok, la ley de Avogadro. ¿Avogadro le suena algo? ¿Han oído ese nombre anteriormente? Del número de Avogadro. Ujú. ¿Y el número de Avogadro con qué tiene que ver? Con la masa, Con la creo. masa. Con la masa y los moles. ¿Verdad? Entonces, la ley de Avogadro, Avogadro estudiaba como eso, como la parte de los moles, relaciona la cantidad de sustancia en moles. Entonces dice acá, el volumen de un gas a temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de moles de gas. Además, em, STP, bueno,
El volumen es igual a una constante por n. N es la cantidad de moles. Eso quiere decir que el volumen 1 entre em, los moles 1 son iguales al volumen 2 entre el número de moles 2. Digamos, si uno se pone a pensar esto, es como un poco hasta lógico, ¿verdad? Este, digamos, si yo tengo un globo y le echo un mol de helio, el globo se va a inflar un poquito, ¿verdad? Si le echo 2 moles, pues se va a inflar más. O sea, si yo pongo más gas, ocupa más volumen, a no ser que la presión lo haga comprimirse, digamos, pero si están a la misma presión, de obviamente más cantidad ocupa más volumen. Em, Acá, por ejemplo, ustedes pueden ver esto es la, la, digamos, si yo tengo un mol, ¿verdad? Que es una cantidad diferente de gramos, por ejemplo, si yo tengo helio, que es, digamos, más ligero que el nitrógeno o que el metano, ¿verdad? Ese mol me va a ocupar un volumen de 22,4, sea helio, sea nitrógeno o sea metano, ¿verdad? Aunque la cantidad de masa es diferente, siempre y cuando se cumplan los otros supuestos, ¿verdad? Que la temperatura sea igual, la temperatura cambia todo, ¿verdad? O que la presión sea, y que la presión sea igual, ¿verdad? Si la presión es diferente, eso también cambia todo. Entonces, hemos hablado ahora de la ley de Boyle, que dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. La ley de Charles, que dice que el volumen es proporcional a la temperatura. Y la ley de Avogadro, que dice que el volumen es proporcional a la cantidad de moles. Si mezclamos todo eso, tenemos una ecuación que dice que el volumen es proporcional a el número de moles por la temperatura entre la presión. ¿Qué le falta a esto para ser igual? Hay una constante. Una constante es pues un número que no cambia, ¿verdad? Que siempre es igual en la ecuación. Entonces, si reorganizamos todo esto nos da una ecuación que dice que PV es igual a nRT. Y si uno tiene esa ecuación, PV igual a nRT, cuando uno tiene solamente dos incógnitas, de estas salen el resto de las leyes. Si uno se sabe esta, sabe las demás, ¿verdad? Es decir, vamos a ver, si yo tengo nRT constantes, al otro lado tengo PV, entonces yo podría decir que presión 1, volumen 1, es igual a presión 2 por volumen 2. Si lo que me cambia es el volumen y la temperatura, pero la presión y el N son iguales, ¿verdad? Si a mí los que me importan son estos dos, yo mando a esos dos para un lado, ¿verdad? Por ejemplo, mando la temperatura a dividir y el NR entre P. Esto sería constante. Entonces, volumen 1 entre temperatura 1 sería igual a volumen 2 entre temperatura 2, ¿verdad? Y así las demás, ¿verdad? Si yo sé la ley del gas ideal, sé todas las demás. Ok. ¿Están viendo la que sale un pavo y un ratón? Sí. Ok. Sí. Esto sí lo incluí yo en la presentación. Em, Esto es un truquillo para recordarse de la ecuación del gas ideal. Se dice que el pavo es igual al ratón. O sea, no es que un pavo sea igual a un ratón, pero si uno cancela la A y la O de cada lado, le queda de un lado PV y del otro lado, digamos, el NRT, aunque ordenado al revés, ¿verdad? RTN, pero es la misma cosa. ¿Verdad? Esa es la ecuación del gas ideal. Em, Ahora,
Estas ecuaciones también se pueden utilizar para, digamos, aplicarlas em, para calcular algunas cosas como por ejemplo la densidad de los gases. ¿Cómo puedo yo calcular la densidad de los gases? Em, si yo envío N y V a un lado y PRT del otro lado, ¿verdad? Yo sé que los moles por la masa molecular sería igual a la masa. Eso quiere decir que la masa entre la masa molecular sería igual al N, ¿verdad? Sustituyéndolo me da una ecuacioncilla em, en la cual yo tengo M entre V, que es la masa entre volumen, es la densidad, ¿verdad? Es igual a la masa molecular por la presión entre la constante y la temperatura. Yo puedo sustituir la masa entre el volumen por la densidad, ¿verdad? Entonces hay una ecuación que me dice que la densidad de un gas es igual a la masa molecular por la presión entre la constante y la temperatura. Lo que es importante sobre todo este último, ¿verdad? Entonces dice aquí que para recapitular, si uno sabe la masa molecular, la presión y la temperatura, puede calcular la densidad del gas. Em, en los gases, digamos, una ecuación balanceada nos habla del cambio en los moles según una reacción, ¿verdad? Entonces también podemos calcular, digamos, el volumen de los gases, si está, digamos, a presión constante. Em, Más adelante veremos a ver si podemos hacer un ejemplo de ejercicio de eso. Hay otra ley que se le llama la ley de Dalton. La ley de Dalton dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Eso qué quiere decir? Otra vez, imaginémonos que yo tengo un globito, ¿verdad? Y yo inflo una parte con aire y después le pongo una parte con nitrógeno y una parte con helio. Todos lo inflaron un poquito más, ¿verdad? Ahora, si esto estuviera confinado a un solo volumen en el cual lo que va es aumentando la presión, eh, cada uno de los gases le aporta cierta presión. Si yo calculo las presiones individuales de que tendrían cada uno de ellos, la presión total sería la suma de todas ellas. Em, la fracción molar, ¿verdad? La fracción molar es em, la, la cantidad de moles de una sustancia entre la cantidad de moles totales, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, la ecuación del gas ideal para un gas en particular y tengo para todos los gases en particulares, yo podría sustituir el N entre NT por la fracción molar, ¿verdad? Si están, por ejemplo, en un mismo volumen, ¿verdad? Eso nos daría que la presión 1 sería igual a la fracción molar por la presión total, ¿verdad? Esto es una consecuencia de la ley de Dalton. Em, finalmente creo que esta es la última parte, no estoy seguro, pero bueno, ya lo vemos. Tenemos la teoría cinético-molecular que dice que las leyes nos dicen lo que sucede en la naturaleza. Cada una de las leyes de los gases que hemos discutido nos dice lo que se observa em, bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué observamos estas leyes? Eh, los gases tienen un número de moléculas que están en movimiento continuo y aleatorio. El volumen combinado de todas las moléculas del gas es insignificante en relación con el volumen total en el que está contenido el gas. Esto, digamos, este 2, por ejemplo, básicamente lo que dice es que las moléculas están muy lejos
uno de las otras, ¿verdad? Y que es básicamente el principio de un gas. Las moléculas no están muy juntas. Si yo comprimo y comprimo y comprimo y comprimo un gas hasta que logro poner cerca las moléculas una de la otra, por lo general lo llego a licuar, que es lo que pasa en muchos cilindros. O por ejemplo, si yo veo no sé, un encendedor, ¿verdad? El encendedor lo que libera es un gas, pero lo que está en el tarrito es un líquido, ¿verdad? Y dice tres, las fuerzas atractivas y repulsivas entre las moléculas de gas son insignificantes. Esto a veces es cierto y a veces no, ¿verdad? Es decir, siempre son mucho menores que en los líquidos o en los sólidos, pero en algunos casos sí afectan el comportamiento ideal. Es decir, idealmente, ¿qué es un gas? Es un gas en el que las moléculas están muy lejos unas de las otras y prácticamente no interactúan. Si las moléculas comienzan a interactuar unas con otras, esto se comienza a desviar del comportamiento ideal, ¿verdad? Dice aquí en punto 4, la energía puede transferirse entre moléculas durante las colisiones, pero la energía promedio cinética de las moléculas no cambia con el tiempo, siempre y cuando la temperatura del gas permanezca constante. De hecho, la temperatura como tal es una medida de la energía cinética promedio, ¿verdad? Y es lo que dice el punto 5, la energía cinética media de las moléculas es proporcional a la temperatura absoluta. Ay, ay, ay. ¿Qué tan rápido se mueven las moléculas de un gas? ¿Verdad? Ya como hablábamos, eso se relaciona con la eh, energía cinética promedio. Entonces, en esta figura dice que hay una que es como la velocidad más probable, la que tiene la mayoría de las moléculas. ¿Verdad? Si yo tengo una distribución. Tengo otra velocidad que es la media. Y hay una velocidad eh, que sería eh, la raíz cuadrada, que es la que está asociada con la energía cinética promedio. Entonces, esto se relaciona con una ecuación, que es esta que está aquí arriba, que dice que la energía cinética promedio es igual a la raíz de 3RT entre la masa. Ok. Como propiedades, los gases tienen una propiedad que significa que dice que es efusiva, ¿verdad? Que es que el gas siempre tiende a ocupar, em, digamos, a escapar, ¿verdad? Es decir, este, por ejemplo, si yo tengo un cilindro de gas de cocinar, al gas de cocinar, de hecho, el gas de cocinar no tiene olor como tal. El, el propano, por ejemplo, no tiene olor como tal. El olor que tiene es porque se le agrega un compuesto de azufrado, ¿verdad? Que es el que huele. Pero si yo tengo una pequeña abertura en un conducto de gas, a mí el olor me va a empezar a llegar porque el gas tiende a escapar y a ocupar un espacio mayor, ¿verdad? Esa es la difusividad. Y la difusividad em, tiene que ver con que tiende a distribuirse por todo el espacio, ¿verdad? Es decir, si yo mezclo un par de gases, yo mezclo, digamos, em, qué sé yo, pongo nitrógeno abajo y helio arriba, el helio se va a distribuir en todo el espacio, ¿verdad? Y el nitrógeno se va a distribuir en todo el espacio también. No es como que uno se va a quedar arriba y el otro se va a quedar abajo, ¿verdad? Eso tiene que ver con la difusividad. Ahora, yo les decía que el gas ideal se cumple cuando
cuando se cumplen esos supuestos de los que hablábamos, de que las moléculas prácticamente no interactúan unas con las otras. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo, por ejemplo, aumento mucho la presión, em, ya las moléculas comienzan a estar más juntas y comienzan a interactuar unas con las otras, o si aumento mucho la cantidad de sustancia. O también, dependiendo del gas, por ejemplo, ustedes ven que aquí hay varios en la tabla. Dependiendo del gas, hay gases que por su naturaleza interactúan por fuerzas intermoleculares y otras razones, interactúan mucho unas moléculas con otras. Hay otros gases que prácticamente no tienen interacción, ¿verdad? Entonces, los que tienen muy poca interacción se comportan más parecido al gas ideal. Y bajo las condiciones, digamos, más cercanas a lo que hablábamos, ¿verdad? Por ejemplo, presiones no tan altas o cantidades de sustancia no tan altas. Entonces, lo que les decía, ¿verdad? Si uno tiene muy alta presión, pues ya comienzan a interactuar unas con las otras. Hay algunas ecuaciones que se han utilizado para corregir el comportamiento ideal, digamos. Por lo general uno no se toma el tiempo de hacer esto. Por lo general el comportamiento de los gases se ajusta bastante bien al gas ideal. Pero si uno está haciendo mediciones muy finas, este, tal vez vale la pena pensar en eso, ¿verdad? Tendría que tener equipo muy sensible realmente para poder ver estas diferencias. Entonces, hay una ecuación que es esta que está acá, en la cual ya no es PV igual a nRT, sino que es P más los moles al cuadrado por A entre el volumen al cuadrado por N menos los moles por B. Y A y B son un par de constantes que están definidas para cada gas y que tienen que ver con la interacción. Y Van der Waals es un ejemplo de una ecuación de un gas real. Hay montones de ecuaciones, pero por lo general no le damos pelota a Van der Waals y los resolvemos pensando en que se comportaran como un gas ideal. Preguntas sobre esta parte teórica. Vamos bien. Vamos bien. Ok. Profe, perdón, Ejercicio. en la parte de efusión y difusión, Ujú. el difusión me lo puede repetir, por favor. Difusión es Mm, como que los gases tienden a ocupar todo el volumen, digamos. Em, Vamos a ver. Digamos, por Como ejemplo, dentro, perdón, que yo, perdón. Sí. que yo tengo aquí un recipiente con hidrógeno y aquí tengo un recipiente con helio, ¿verdad? Y entonces yo elimino esta barrera que está aquí en el medio, ¿verdad? Entonces yo de este lado tenía moleculillas a ver, de este lado tenía moleculillas del hidrógeno y del otro lado tenía moleculillas del helio. No es como que ellos se quedan así, sino que en el momento en el que yo elimino esa barrera que estaba ahí, ambos van a tender a ocupar todo el espacio. Listo, muchas gracias. Con gusto. Ok, quería hacer algunos, bueno, no sé si hay otra consulta mientras voy abriendo aquí quería hacer algunos ejercicios. Vean, ustedes tienen acá una guía de estudio. En la guía de estudio aparecen unos ejercicios recomendados. Eh, Prácticamente todos son impares, a excepción creo que de este. Por lo general,
el impar se parece como al que le sigue, pero el impar tiene solución y el par no. Me imagino que por eso les ponen los impares. Entonces vamos a tratar de hacer los pares, a ver hasta dónde nos da chance. Entonces aquí está el 10-13, ¿verdad? Entonces vamos a ver el 10-14. El 10-14 dice, tanto un líquido como un gas se colocan en recipientes más grandes. ¿Cómo difiere su comportamiento? Explique la diferencia en términos moleculares. ¿Alguien ahí se anima a explicarlo? La A del 10-14 es, ¿verdad? Sí, ¿Cómo difiere su comportamiento? El agua va a tomar las moléculas del agua van a tomar ay, se me olvidó la palabra, la forma del recipiente y el gas va a quedar disperso por todo el recipiente. va a ocupar todo el volumen. Sí, básicamente eso es lo que pasa. La B dice, aunque el agua y el tetracloruro de carbono no se mezclan, sus vapores forman mezclas homogéneas. Explique por qué. Esa está bonita. Algunos se anima a contestar. Porque estarían en forma de gas. Ujú. Y porque los gases son difusos, ¿verdad? En el caso, digamos, de los líquidos, vamos a, si yo tengo el tetracloruro de carbono, de hecho iría en la parte de abajo, ¿verdad? Esa es una molécula totalmente no polar. Entonces es como mezclar agua con aceite, ¿verdad? El aceite se queda arriba y el agua se queda abajo. En este caso, el tetracloruro se queda abajo y el agua arriba. Em, no interactúan porque sus fuerzas intermoleculares son diferentes. Pero cuando ellos pasan a la fase de gas, ya las fuerzas intermoleculares no importan porque digamos, el supuesto de los gases, ¿verdad? Que decíamos ideales es que una molécula no interactúa con la otra. Entonces nada más ocupan todo el espacio en la parte de gas. Ok, vamos a ver qué se me hizo el libro. Ok. Por lo general, la densidad de los gases se reportan en gramos por litro, mientras que la densidad de los líquidos en gramos por mililitro. Explique las bases moleculares para esta diferencia. ¿Alguno que se anime? ¿Hay alguno? No, profe, no sé. Ok. Es una preguntilla así, medio tramposa, digamos, porque en realidad, perdón, gramos por mililitro. Por ejemplo, si yo tengo agua, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro aproximadamente, ¿verdad? Entonces, si yo la expresara en gramos por litro, que sí se puede, pero ahí sería, este, 1000 gramos por litro. Sí, sí. En cambio,
O sea, si yo tengo la de un gas, tal vez un valor adecuado sería, no sé, 2 gramos por litro, por decir algo. Es decir, se pueden expresar en cualquier unidad, porque se pueden expresar en cualquier, o sea, las unidades, ¿verdad? Ustedes saben cómo cambiar de una unidad a otra, nada más es hacer un cálculo. Pero, digamos, el truco de esta pregunta, lo que quiere decir es que los gases son menos densos. Por eso tiene más sentido, este, expresarlos en una unidad más pequeñita, ¿verdad? Mientras que las densidades de los líquidos son más altas. Por eso tiene más sentido expresarlos, digamos, en una unidad más grande, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esa pregunta. Ok, me devuelvo la guía. 10.21, entonces vamos a ver la 10.22. Si ustedes quieren, podemos hacer los recomendados, solo que creo que tal vez tiene más sentido eh, que esos que ya tienen solución, pues ustedes los puedan resolver por su cuenta, ¿verdad? Dice aquí, realice las siguientes conversiones. 0.912 atmósferas a torr. Déjame ver si los puedo copiar todos para no estarme devolviendo. Ya se los proyecto, un segundo. Ok, estoy aquí estorbando. 0.912 atmósferas a torr. Entonces, si ustedes se recuerdan las equivalencias que estaban ahí arriba, 0.912 atmósferas. Lo voy a multiplicar por un factor, ¿verdad? Como quiero, como el que necesito eliminar esa atmósfera, entonces pongo atmósfera abajo. Y como el que ocupo es torr, entonces pongo torr arriba, ¿verdad? Por ahí atrás decía que una atmósfera es igual a 760 torr, ¿verdad? No sé si alguien tiene calculadora a mano y lo quiere hacer. ¿Alguno por ahí que lo resuelva? Me cuenta qué les dio. ¿Profe, en notación científica o un número entero? Yo creo que ese puede ser Entero. un número entero. Ok, Ciento noventa y tres coma doce. ¿Cómo? 693,12. 693 torr, ¿verdad? O milímetros de mercurio. sí, da igual. Respetando respetando las cifras, serían 3 cifras, ¿verdad? Las cifras significativas serían 3 cifras. Ok. La B dice 0,685 milímetros de mercurio no, perdón, bar a kilopascales, ¿verdad? Entonces otra vez, yo me vengo a comparar bar con kilopascales, ¿verdad? Entonces otra vez, y vamos a ver, para ver si nos
Esto lo teníamos al puro inicio, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Yo tengo que un bar es igual a 10 a las 5 pascales o a 100.000 kilopascales, ¿verdad? Un bar es igual a 100.000 kilopascales. Entonces pongo, ay, 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 bar abajo y kilopascal arriba, ¿verdad? Entonces un bar sería igual a 100, 100, 100, ¿verdad? Y eso nos daría 68, 5. 68,5, ¿verdad? Parece no hace falta la calculadora. Kilopascal. Elimino bar con bar. Ok. Ahora, la C. 655 milímetros de mercurio a atmósferas. Eso es parecido al primero, pero al revés, ¿verdad? Yo voy a poner milímetros de mercurio abajo, que serían 760, y atmósfera arriba. Una, ¿verdad? ¿Y eso cuánto dará? 0, algo. Eso da 0,86. 0,86 atmósferas. Perfecto. Ok. Me voy al D. El D dice, tengo 1323, 105 pascales a atmósferas, ¿verdad? Entonces hay una conversión que dice que 101,325 pascales son iguales a una atmósfera, ¿verdad? Y ahí hay que calcular, eso debe dar aproximadamente 10 y algo, 11, 12, no sé, por ahí. Eso es 1,323,105. Creo que es que es más bien 1.323.105. Y el de abajo es 101,325, ¿verdad? Sí, Estando como Entonces son, bueno, 1305. 1305. Ok, entonces básicamente, em, para esto, bueno, ahí está la de PCI. La de PCI venía. Mm, no recuerdo. Vamos a ver si estaba entre las conversiones que les pusimos acá. Kilopascal, Parece, pues, no, no está. Ni en las unidades de, no, no hemos hablado de del, vamos a ver. Hay varias formas de hacer esto. Em, una forma es encontrar una conversión directa y la otra forma es con las unidades de la constante universal de los gases. Que no hemos hablado de eso, ¿verdad? De la constante de los gases.
¿verdad? La constante de los gases uno la puede trabajar en varios sistemas de unidades. ¿Qué es lo que tiene que tener presente? Que todas las unidades de lo que va, por ejemplo, si yo utilizo esta constante, que es 0,08206, ¿verdad? Aproximadamente, esa está en atmósferas, litros, entre mol y Kelvin, ¿verdad? Si yo uso esta que dice 62,36, esa está en torr por litro entre mol y Kelvin. Si yo utilizo esta que está acá, 1,987, estaría en calorías entre mol Kelvin. Y si yo utilizo esta que es 8,314, que es la del sistema internacional, sería julius entre mol Kelvin. Un segundito. Profe, no sé si lo dijiste, es que me integré un poco tarde, pero esta presentación la comparte. Si no, no se las he compartido, ¿verdad? Se las puedo compartir. Realmente toda esta información está en el libro. Ajá, ajá, sí, sí. Pero vienen bien resumidas algunas cosas. Estoy viendo que viene más específico. Sí se las puedo compartir, pero ¿cómo hago? Se las pongo. Yo creo que aquí en donde dice, vamos a ver, en el chat, creo que hay una forma. Yo creo, profe, que en la plataforma hay otra presentación. Me parece que sí es distinta. La otra sí, no sé si tiene como, o sea, la información es la misma, pero yo creo que también hay otra presentación como con la información resumida, Así. cualquier cosa. Igualmente, di, yo no sé si esta no nos podrían ver igualmente por correo de la plataforma, no sé. Ujú, también. Ah, esa puede ser. Sí, tienes razón. Aquí hay una presentación. ¿Qué va así no? Es que los últimos años he dado orgánica y bioquímica. Entonces, por ahí va un poquito el asunto, pero la presentación realmente es muy semejante porque es la presentación de que viene con el libro, digámoslo así. Ujú, ujú. Es que aquí dice capítulo 10 gases. Bueno, Brown 10 dispositivos. Ujú. Segundito. Ah, ujú. Hay una conversión, digamos, entre, em, vamos a ver, entre PSI y Pascal, ¿verdad? Digamos, un PSI sería 68.094 pascales. Perdón, 6.894 pascales. Ya se me hizo un enredo. Tengo como 20 ventanas abiertas y no les estoy compartiendo ninguna, ¿verdad? Ay, ay, ay. Ahí estamos viendo la presentación, ahí donde vienen los ejercicios. Ok. Un PSI es igual a 6.800 más o menos pascales, ¿verdad? Entonces, 2,5 atmósferas sería igual. Si yo lo convierto a pascales,
Una atmósfera sería igual a 101,325 pascales. Y un PSI, que es la que ocupo, sería igual a 6.800 pascales. ¿Verdad? Bueno, pascales con pascales, atmósferas con atmósferas. Y me queda PSI. Entonces, 2.5 por 101,325 entre 6.800. 37.25, dice ya eso. 37.25 PSI. PSI es una unidad que de hecho en los gases aparece mucho en lo que uno ve en la calle, digámoslo así. ¿Por qué? Porque es como la unidad inglesa, ¿verdad? Muchas veces le dicen libras, Ujú, ¿verdad? De tantas libras de presión. En realidad libras es una unidad de masa, ¿verdad? Pero es libras por pulgada cuadrada, ¿verdad? Eso es el PSI. Son de las unidades inglesas, pero todavía en cosas de presión aparece mucho. Ok. Vamos a ver, ¿qué otro ejercicio? El que estábamos haciendo era el 10-20, ¿cuánto? 10.21 creo. El 22. O el 10, sí, el 10.22. 10-21 estamos haciendo. Sí, yo estoy haciendo como el que está después del recomendado, entonces era el 10-22. Ahora el que sigue es el 10-26, para dejarle chance a ustedes de que todavía hagan Ujú, es que los que tiene dice ahí. respuesta. Ujú. El 10-26 dice, un manómetro de extremo abierto contiene mercurio, que contiene mercurio está conectado a un recipiente de gas que aparece en el ejercicio resuelto 10.2. Ejercicio resuelto 10.2. 10.15. 10.10. 10.2. Ok, es este de acá. Es una información un poquito useless, pero vamos a volvernos a ver qué es lo que decía. El 10.26. ¿Cuál es la presión del gas confinado en Tor en cada una de las siguientes situaciones? A. El mercurio de la columna está unido al gas, que está unido al gas, es 15.4 más alto que el extremo abierto en la atmósfera. La presión atmosférica es de 0.985 atmósferas. Ese está bonito, lo podrían hacer. ¿Cómo se les ocurre que se podría hacer? Ujú. Ok, enredo de presentaciones. Ya les comparto. Me estorban un poco aquí las herramientas del Zoom. Ok. El mercurio, entonces, yo tengo acá un cilindro de gas.
¿verdad? Que está unido a un manómetro. Entonces, básicamente, aquí hay una columna que tiene una diferencia de alturas de 15.4 milímetros de mercurio. Y el extremo está abierto a la presión atmosférica, que tiene una presión de 0.895. Entonces dice que cuál es la presión del gas. Para tenerlo todo en atmósferas, vamos a pasar. No dice que haya que contestar en una unidad, o por lo menos no lo veo acá, ¿verdad? Yo lo pasaría a torr todo. Perdón, atmósferas todo, ¿verdad? Entonces una atmósfera es igual a 760 torr. ¿Verdad? Cancelo torr con torr. Y eso no sé cuánto me daría. Un valor pequeñito probablemente. No sé si lo calculan por ahí. Bueno, 4 entre 760. Ujú. 0,02. 0,02. 0.02 atmósferas. Ujú. 0.2 algo. Estos están en tres Y cifras. 0,202. Por eso no lo. 0.202, ok. Profe, ese es cambiar los 15,4 ajá, a atmósferas, pero digamos para saber Ok, la... para tenerlo todo en una unidad, porque aquí hay otra presión que está en atmósferas. Entonces me serviría o tenerlo todo en torr o tenerlo todo en atmósferas. Ujú. Entonces, básicamente, cuando uno tiene un manómetro, ¿verdad? Si usted tiene, imagínense que usted tiene una U de vidrio con un poco de mercurio, ¿verdad? Yo no sé si ustedes conocieron los termómetros de mercurio que uno quebraba y ahí quedaba, es un metal líquido, ¿verdad? Em, entonces, eso va a estar de todo al mismo nivel, en la parte de abajo, a no ser que se le aplique una presión, ¿verdad? Entonces, como de un lado está el gas lo hace subir 15,4 milímetros una respecto a la otra. Entonces, esa es la presión del gas con respecto a la presión atmosférica, ¿verdad? Eso quiere decir que hay una presión total ahí que sería la suma de las dos cosas, ¿verdad? Sería el 0,985 atmósferas de la presión de la atmósfera más 0,0202 atmósferas de, el, de esa cosa, ¿verdad? Del gas, el que está dando el manómetro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la presión total de eso? Es como una y algo. 1,0052, algo así es. Sí, correcto. Ok. Que bueno, si quisiéramos ponerlo en tres cifras, ¿verdad? Sería 1,01 atmósferas. Ahí redondeando. Ok, me devuelvo al libro. Pregunta si les parece esta metodología. Y está bien. Sí, me parece bien. Ok. Sí, de acuerdo. La B dice, el mercurio de la columna unida al gas es 12.3 más bajo que la columna abierta a la presión atmosférica, que es este, que es 0,99.
Ah, bueno, vean, esa es otra cosa. Vamos a ver. Este primero dice que es 15.4 más alto que en el extremo abierto. Entonces eso significa que lo contestamos mal. Porque vamos a ver, si está más alto el que da hacia el gas, quiere decir que la presión es más baja, ¿verdad? O sea, la presión más grande es la de la atmósfera y por eso empuja a este más abajo, ¿verdad? Y por eso la columna que está del lado del gas es más baja que la de la atmósfera. Es decir, que si yo me devuelvo al problema, ya borré las anotaciones. Ay, ay, que se me hizo el mouse. Borré las anotaciones. ¿Cómo era El el, de- ejercicio completo de los resultados. el del 15? Ay, pucha, perdón. El del 15,4 era equivalente a 0,0202, ¿cierto? Pero vamos a Correcto. ver, si la columna está más alta de este lado que del otro, la presión más alta es la presión de la atmósfera. Eso quiere decir que en realidad no es una suma, sino una resta. Ujú. 0,985 menos 0,0202, ¿verdad? Entonces eso nos daría 0,96, 6,96. 4 algo, ¿verdad? Casi 5, creo que redondea 5 atmósferas. Sí, sí. Ujú. Ok, en el otro caso, si quieren no lo hacemos para avanzar con un problema diferente, es lo mismo, pero en ese caso sí se suma. O sea, si la columna está más baja del lado del gas y más alto del extremo abierto, quiere decir que la presión del gas es más alta, ¿verdad? Por eso hace bajar más, empuja más el, 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 el mercurio hacia el otro lado y por ende, o sea, sería la presión de la atmósfera más la presión que indica esa columna. Ahí, digamos, el cuidadillo que hay que tener en este tipo de problemas es identificar si yo tengo un barómetro, ¿verdad? Es decir, que tiene un extremo al vacío, ese me va a indicar la presión total, ¿verdad? Y si yo tengo un manómetro, que es algo así, ¿verdad? Como una U, un poco de mercurio abajo, em, ese me va a indicar la diferencia, ¿verdad? Entre la presión atmosférica y la presión del gas. Ok. El siguiente ejercicio recomendado dice 10:27, o sea, voy a ver el 10:28. A ver qué dice el 28. Antes de seguir, quería decirles una cosa. Ok. El 10:28 dice, una cantidad fija de gas a 21 grados tiene una presión de 752 torr y ocupa un volumen de 5.12 litros. Calcula el volumen que ocupará el gas si la presión aumenta a 1.88 atmósferas, mientras la temperatura se mantiene constante. Y el B dice, calcula el volumen que ocupará el gas si se aumenta la temperatura a 175 mientras la presión se mantiene constante. Ok, 21 grados Celsius, 705. Vamos a ver, si yo pongo me los llevo, si yo escribo sobre me los llevo al PowerPoint.
No, vamos a hacer algo. Vamos a copiarlos. Y ver si se pueden pegar en la pizarra. Ah, sí, ahí se pegó. Se ve más o menos, pero ahí está. Ok, entonces, tenemos ay, ay, ay. La temperatura inicial es 21 grados Celsius. Ok. El volumen inicial es igual a 5.12 litros. ¿Verdad? En el caso de la pregunta A, dice que... Ah, bueno, perdón, y me faltó la presión inicial. La presión inicial es 752 torr. Ok, en el caso de la pregunta A, dice que la presión final es 1.88 atmósferas. Y presión y volumen, no, perdón, temperatura constante. Y preguntan por el volumen. Ok, ¿qué cosas hay que saber para resolver este tipo de problema, verdad? Este tipo de problema se resuelve con la ley del gas ideal, ¿verdad? De que el pavo es igual al ratón. Yo les decía que uno tiene que fijarse en las unidades de la constante de gases. Por ejemplo, aquí hay atmósfera, que lo escribí un poquito mal, pero eso es atmósfera, y litros. Hay una de las constantes R, que es 0,08206. em, se me olvida, ¿cómo es? Litro, atmósfera, litro, mol Kelvin. Atmósfera, litro, entre mol Kelvin. ¿Verdad? Entonces yo creo que esa es la más conveniente. Ninguna de las ecuaciones utiliza escala relativa de temperatura, por ejemplo, como la escala Celsius, ¿verdad? Que es una escala relativa. Hay que pasar las escalas absolutas como la escala Kelvin, ¿verdad? Entonces, 21 más 273. Ay, qué borré. Aquí no hay devolverse. Un control Z, profe, no le servirá. Aquí hay un devolverse. Ok. Pero ¿por qué borra todo? Bueno, dejemos la ecuación del gas ideal, que no se quiere dejar borrar. La temperatura 21 más 273 sería 294, 279. 294 Kelvin. Ajá. Y la presión habría que dividir 756 entre 760 para llevarlo a atmósferas. Y eso debe ser 0.9 algo, ¿verdad? 0,98. 8 atmósferas. Ok. Entonces, el volumen es constante.
la cantidad de moles, ¿verdad? Aquí al principio habla una cantidad fija de gas. Entonces, N y T son constantes, ¿verdad? De hecho, la ecuación del gas, perdón, la constante R tampoco lo ocupamos acá, porque al haber dos constantes, nada más sería entre las otras dos, ¿verdad? Es decir, yo voy a dejar constante lo que está del lado derecho, ¿verdad? La R siempre es constante. Y lo que nos interesa es presión y volumen. Pues presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. La presión 1, en este caso sería 0.98 atmósferas. El volumen 1 sería 5.12 litros, ¿verdad? Eso sería igual a la presión 2, que sería 1.88 atmósferas por el volumen 2, que es el que nos interesa, ¿verdad? Entonces, si yo mando el 1.88 a dividir, eso sería 0.98 atmósferas por 5,12 litros entre 1.88 atmósferas. Se me cancela atmósfera con atmósfera y me queda litro. ¿Verdad? Ustedes me dirán, ¿eso es igual a cuánto? Profe. 2,66. 2,66, sí, más o menos la mitad, ¿verdad? La presión aumenta casi el doble, el volumen se va casi a la mitad, litros. Cuidado que hay que tener acá, fijarse que las unidades sean consistentes. ¿Verdad? Ok, esa sería la A. Sí, vamos a Profe, borrar. perdón, ¿es 22 o 2,66? Ah, 2,66, ¿verdad? Sí, creo que son igual, no sé lo que está ahí. En el Ah, resultado sí, final. sí, perdón, Mm, es que se me hizo aquí raro, ¿verdad? ya listo, gracias. Igual, sí. Ok, vamos a ver cómo hago ahora, porque me está borrando lo que no quiero. Creo que la hice peor. Ok. em, la B dice, entonces, ya este ya no. Se me quedó el trazo tan grueso. La B dice, calcula el volumen que ocupará el gas si se aumenta la temperatura, es decir, ya aquí la temperatura ya no es constante, sino que la temperatura final sería 175 Celsius, ¿verdad? Mientras se mantiene la presión constante. Ok. Lo mismo les decía, la temperatura no se puede quedar en una escala relativa, es decir, no puede quedarse en una escala Celsius. Siempre hay que pasar la Kelvin. Ustedes me dirán cuánto da eso. El 175 más 273. 175 más 273, sí. 448. 448 Kelvin. Ok.
Siempre acuérdense porque aquí digamos que aunque uno cancele las unidades, a usted le va a salir que puede cancelar Celsius arriba y Celsius abajo, pero no se pueden calcular en Celsius. El único caso en el que uno puede utilizar Celsius en lugar de Kelvin es, pero en el caso, digamos, de gases no pasa, pero digamos, si uno tuviera un delta T. ¿Por qué? Porque un delta T sería una resta de temperaturas, ¿verdad? Una resta de temperaturas es igual, el mismo valor, si es en Celsius o en Kelvin, ¿verdad? Porque si yo a dos números les sumo 273 y resto uno con el otro, pues estoy restando el 273. No sé si me explico, pero bueno. Cuando usen ecuaciones del gas ideal, siempre pasen a Kelvin. Siempre pasen a Kelvin, ¿verdad? Si no, les va a dar mal. Tenganlo presente que no se les olvide. Entonces, acá la presión es constante y la temperatura no. Entonces, si yo me devuelvo a esta ecuación que teníamos aquí arriba, lo que tengo es que pasar los que ocupo de un lado y dejar los que no ocupo del otro lado, los que son constantes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que la presión está ahí, la temperatura está del otro lado, ¿verdad? La temperatura es el otro que ocupo, entonces lo mando a dividir. Por el contrario, el N y el R y el T, entre el volumen, todo eso es constante. Como todo eso es constante, ay Dios, ¿qué pasó? Como todo eso es constante, uy, 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 ¿qué estás haciendo, Zoom? Yo podría decir que presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2, ¿verdad? Y en ese caso tengo que presión 1 es 0,98 atmósferas. No, perdón, la presión es constante. Ay, ay, ay. La ecuación que necesito es temperatura y volumen, ¿cierto? O sea, acá lo que ocupaba era dejar volumen acá, ¿verdad? Y mandar presión acá. Volumen entre temperatura y volumen entre temperatura, ¿verdad? Entonces, el volumen 1, que tenía que inicialmente era 5,12 litros, y la temperatura 1 era 294 Kelvin, ¿verdad? Y eso es igual al volumen 2, que es el que quiero saber, entre la temperatura 2, que son 448 Kelvin, ¿verdad? Entonces, básicamente, el volumen 2 sería 5,12 por 448 entre 294. ¿Eso cuánto nos dará? Debe dar algo así como 7 o 6 o 7 por ahí. Siete coma ocho me parece, o 7,80 también, no sé, dependiendo, más o menos. 7,8 litros. Ok. Ok. Vamos a ver qué otro ejercicio recomendado está. 10,36. Vamos a hacer el 10,36.
Ujujú. Y es 36. Calcule cada una de las siguientes cantidades para un gas ideal. El volumen del gas en litros, si 1.50 moles tienen una presión de 1,25 atmósferas y una temperatura de -6. Yo diría que hagamos una de estas porque todas son como la misma idea, ¿verdad? Aplicar la ecuación del gas ideal para ver si nos da chance de hacer algo más. Ok, me devuelvo la pizarra. Borremos este desastre. El volumen de un gas en litros, sí, 1.5, ok. Entonces, PV es igual a N RT. Pavo es igual a ratón. Les decía que la R, que es igual a 0,08206, tiene unidades de em, litro, litro atmósfera entre mol Kelvin, ¿verdad? Entonces, en ese caso, básicamente lo que hay que pasar son esos 6 Celsius, que habría que sumarle 273, es decir, que esos 6 Celsius son una temperatura de 279 Kelvin, ¿verdad? 279 Kelvin, ¿verdad? Tenemos una presión de 1,25 atmósferas y tenemos una cantidad de moles de 1.5. Y el gas no lo conoce, el volumen no lo conocemos, pero es el que queremos saber, ¿verdad? Aplicando la ecuación, entonces, la presión, vamos a ver, podemos reordenarla para dejar nada más el volumen, ¿verdad? El volumen sería igual a nRT y nRT entre presión. Eso sería igual a 1.5 moles, ¿verdad? Por 0.08206 ay, 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 litro por atmósfera entre mol por Kelvin, y esto sería por la temperatura en 279 Kelvin. Y habría que dividirlo entre la presión, que está en 1,25 atmósferas, ¿verdad? Atmósfera con atmósfera, mol con mol, Kelvin con Kelvin. Entonces, 1.5 por 0,08206 por 279 entre 1,25. ¿Eso cuánto dará? Profe, ¿verdad que es 0,08206 o 0,08296? Ah, me equivoqué. No, 0,08206, sí está bien. 0,080, ok. Entonces es En donde, 27,47. en donde me equivoqué fue aquí, donde la puse la primera vez. ¿Cuánto, Arriba. perdón?
27,47. 27,47 litros. Ok. En términos generales, las que se resuelven directamente con la del gas ideal es, o sea, tienen que tener una desconocida, ¿verdad? Esta siempre es constante, la R siempre es constante, nada más hay que pensar que todo lo demás esté en las unidades de R y de las otras variables, presión, volumen, moles y temperatura, tienen que conocer tres para poder calcular la cuarta. Básicamente de eso se trata. Ok. 1038, vamos a ver de qué se trata el 1038. No, ese no está muy bonito para hoy. 1042. A ver si pasamos de tema. 1050. Vamos a ver el 1050, dicen. Ok, esto básicamente, sí, esto está un poquito sin gracia. Básicamente es buscar el más liviano, ¿verdad? El más liviano es el menos denso. Ok, ¿qué otra estaba recomendada por aquí? 1054. Calcule la densidad del gas hexafluoruro de azufre a 707 torr y 21 grados Celsius. Y el segundo dice, calcule la masa molar. Ok, vamos a hacer el A, ¿verdad? Porque ya estamos sobre la hora. Ok, ¿eso con qué ecuación se resuelve? Ahí como al final de las que vimos venía una que decía la de la densidad de los gases. Vamos a ver. Que la masa molar es igual, perdón, que la densidad es igual a la masa molar por la presión entre RT. ¿Verdad? Que es una ecuación derivada de la ecuación del gas ideal. Entonces, me preguntan la densidad, ¿qué es esta? Este es desconocido. La masa molar, si yo sé cuál compuesto es el hexafluoruro de azufre, puedo calcularla, ¿verdad? La presión ahí está, la temperatura ahí está, y el R es una constante, ¿verdad? Entonces, básicamente lo puedo calcular. El hexafluoruro de azufre, para no ponernos a calcular mucho, em, 146 gramos por mol, ¿verdad? Este se puede calcular a partir de la fórmula, ¿verdad? Que es eh, SF6, ¿verdad? O en este caso, eh, nada más lo googleé, ¿verdad? Pero eso ustedes lo pueden calcular. La temperatura,
que es 21, ¿verdad? Al 21 hay que sumarle 273, sería 294. 294 Kelvin. Ajá. Entonces, básicamente la densidad es igual a 146 gramos por mol por la presión que dice 707 torr. Para utilizar la misma constante de gases que utilizamos anteriormente, ese 707 habría que dividirlo entre 760, ¿verdad? Para pasarlo a atmósferas. ¿Cuánto daría esto? 707 dividido entre 760, ¿verdad? Correcto. 0,93. 0,93 atmósferas. Ok, ¿verdad? Entonces la presión aquí sería 0,93 atmósferas entre la constante, que sería 0,08206 el litro atmósfera entre mol Kelvin por la temperatura, que sería 294 Kelvin. Cancelo Kelvin con Kelvin. Cancelo mol con mol. Cancelo atmósfera con atmósfera. Y sería 146 por 0,93 entre el producto de 0,08206 por 294. Y eso me daría un resultado en gramos por litro. Cinco coma sesenta y dos. 5,62. Ok. Ujú. Entonces, si tienen, vean, traten, yo creo que este curso, en la medida de lo posible, traten de leerlo y de hacer toda la práctica posible. Si tienen dudas, por ejemplo, algún ejercicio que no pudieron resolver o algo así, antes de la próxima clase, nos podamos sentar a verlo, ¿verdad? Ya se desconectaron la mayoría, ¿verdad? Yo sé que, yo sé que es cansado un poco a esta hora, pero es bueno hacer el esfuerzo. Igual, si consideran que en la tutoría hay alguna metodología que les funciona mejor, yo estoy abierto a hacer ahí lo que se pueda, ¿verdad?